¿Qué sabes de Chile? Seguramente sabes de la crisis migratoria que ha enfrentado el país durante los últimos años. Crisis de delincuencia y violencia desatada en las calles y también dentro de los hogares. Debido a esto, el Estado ha mejorado sustancialmente el presupuesto en materia de seguridad ciudadana, mientras el presupuesto del Ministerio de Salud para el cuidado y atención de la salud mental de sus ciudadanos sigue siendo menos del 2% del total, mientras que en otros países el promedio es sustancialmente más alto. Según encuestas, 8 de cada 10 personas dice tener algún problema de salud mental. Después de 11 años viviendo aquí, conozco muy bien la sociedad y sus costumbres. Así he podido darme cuenta que en Chile, hablar de salud mental sigue siendo un acto de valentía, en un país donde enseñan a los niños y jóvenes a aguantar, a no llorar en público, a guardar silencio cuando algo duele por dentro. Miles de personas caminan cada día con heridas que nadie ve, pero duelen. Las cifras hablan de depresión, ansiedad, suicidio, pero esto no se trata de números, se trata de vidas. Se trata de madres que se levantan a cuidar sin tener fuerza para sí mismas, de jóvenes que sienten que no encajan, de hombres que aprendieron a callar lo que sienten porque así fueron criados. En las ciudades más grandes y en los rincones más olvidados del país, hay personas pidiendo ayuda en voz baja, y muchas veces esa ayuda nunca llega. Este reportaje no busca culpables, busca escuchar, darle rostro a lo que tantas veces se esconde, porque la salud mental no es un privilegio, es un derecho. Nadie debería sentirse solo en medio de su dolor. Bienvenidos a la oscura realidad de la salud mental en Chile. En Chile, una de las cosas que más influye en la salud mental de la gente es la segregación. Vivimos en una sociedad súper segregada. En comunas como esta, donde estamos ahora, hay servicio a todo: seguridad, educación, salud, internet de primera calidad. Pero sin embargo hay otros lugares de la ciudad donde no es así, donde cosas tan sencillas y que damos por sentadas en nuestro día a día, como ir a hacer compras en el supermercado, terminan siendo una pesadilla. Por eso hay muchos niños y personas de la edad de nosotros, personas mayores, en una situación vulnerable porque simplemente no viven en un lugar como este. Chile es una sociedad muy segregada. Tenemos una segregación altísima en barrios, hay segregación cultural. Eso quiere decir, en términos prácticos, que una ciudad segregada genera experiencias de vida segregadas. Eso, por un lado, empobrece nuestra vivencia y por otro lado también nos hace que cada uno vaya habitando una burbuja. Y eso va contribuyendo a empobrecer nuestra salud mental. Chile tiene esa realidad. En general, Latinoamérica tenemos ciudades y culturas bastante segregadas. Eso hace que nos vayamos sintiendo aislados. Hay autores que hablan como de una pandemia de aislamiento, de soledad. Cada grupo dentro de la ciudad vive sin entrar en contacto con otros. El gran dilema en nuestra sociedad y que tiene estrecha relación con la salud mental es cómo nos podemos sentir más conectados unos con otros. Todo esto que acabo de explicar sumado a algo súper importante. En Chile tenemos un déficit de profesionales de salud mental, cuando en otros países hay 10 psicólogos y psiquiatras por cada 100.000 habitantes, aquí solo tenemos 2. Lo que quiere decir que el país completo tiene un déficit de profesionales que atiendan los problemas de salud que afectan a la población. El Hospital Salvador no tiene psiquiatras después de las 6 de la tarde, por lo tanto llega una persona con enfermedad psiquiátrica y de urgencia, no lo atienden hasta el día siguiente. Otro factor súper importante: consumo de alcohol y droga. Chile es uno de los países que más consume alcohol per cápita en el mundo. Y también una cosa preocupante que está pasando desde hace 20 años es que el consumo de alcohol y drogas en edad infanto-juvenil, es decir, de 14 a 19 años, es uno de los más altos del mundo. Es decir, acá la gente empieza a consumir alcohol y drogas desde temprana edad. Esto influye mucho en el desarrollo psicológico. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas tienen una fuerte incidencia en cómo se desarrolla el sistema neurológico del ser humano. Si se empieza a consumir droga desde los 14 años hasta edades adultas, el sistema nervioso central de las personas no termina de desarrollarse bien, lo que va a tener un impacto muy fuerte con respecto al posible desarrollo de patologías como la bipolaridad, la esquizofrenia y otras cosas que se están viendo en altas concentraciones ahora mismo en nuestra sociedad. El avance de la obesidad es otro de los problemas que preocupa a las autoridades. El 74% de la población del país tiene o sobrepeso o obesidad. Entonces eso habla de la calidad de los alimentos que estamos consumiendo todos, y no solo eso, sino que también lo relaciona con el tema del abuso del alcohol y de las drogas. Luego tenemos un modelo educativo que enseña a mejorar habilidades relacionadas con el procesamiento lógico, con la competencia, pero no se enseña a gestionar emociones, no está muy relacionado con el bienestar. Se nos enseña mucho a competir, pero no a conectar. Ninguno de estos problemas actúa solo. Todos están conectados.
y en conjunto crean una tormenta silenciosa que va enfermando por dentro a miles de personas. A veces, esa tormenta arrasa con todo. En Chile, cada año mueren cerca de 2.000 personas por suicidio. Son cifras que superan a las muertes por accidentes de tránsito. Pero no lo hablamos, no lo vemos. De hecho, diría que no lo queremos ver. El suicidio sigue siendo un tabú, un tema incómodo que preferimos barrer bajo la alfombra. Pero detrás de cada caso hay una historia, un dolor profundo que no encontró salida. El profe se dio cuenta que yo estaba ahí en un momento y cuando me fue a ver a la sala, vio que no estaba, que había dejado todas mis cosas ahí. Mi mochila, mis útiles escolares. Yo escucho voces, muchas voces. Entonces todas las voces me decían que me matara, que ese era mi último día y todo. Y la cuestión fue que decidí tirarme al metro por... Yo creo que fueron el bullying, los abusos que sufrí por parte de gente externa a mi familia. Eso creo que fue lo más... Bullying principalmente, y hubieron abusos sexuales de una persona que vivía en mi mismo condominio, un chico de 15 años, yo tenía 12, y por parte de un chico en un colegio que me hacía bullying también con otro grupo. También la muerte de mi abuela, yo a ella la veía como una segunda madre, entonces también me afectó. ¿Y estos episodios de abuso cuántas veces fueron? Con el chico de mi escuela una vez y ya, y con el chico de mi condominio fueron como 6 meses que estuvo así. El suicidio no es un acto egoísta, es la expresión extrema de un dolor que muchas veces no encuentra salida, ni escucha. Quien llega a ese punto no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Pero en una sociedad que no enseña a hablar del sufrimiento, muchos callan hasta desaparecer. Necesitamos cambiar eso, escuchar más, juzgar menos y entender que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto profundo de valentía. Cuando llego en el carro a la casa, me estaciono frente al apartamento y veo que no puedo pasar porque hay una ambulancia. Hay una ambulancia en la entrada del garaje de la torre. Y yo digo, pues, ¿qué pasó? Y hay un montón de gente ahí acumulada, aglomerada en la rampa del estacionamiento. Y yo digo, o sea, con lo que veo la torre, veo la rampa y veo al gentío y la ambulancia, digo, alguien se lanzó de este edificio. Estábamos todos lidiando con la consternación de que mi tía estaba en peligro vital, potencial peligro vital. Entonces, para mí fue muy chocante, teniendo en cuenta que mi tía era mi segunda mamá y que de la noche a la mañana todo estaba bien y de repente mi tía tiene un tumor cerebral potencialmente muy, muy malo y mortal. En la cabeza de mi mamá, mi tía ya se iba a morir. Así lo percibía yo. Le dije todo lo que la quería, todo lo que la necesitaba, de buena forma y de mala forma. Yo toqué todos los botones que habidos y por haber para tratar de levantarle un poco el ánimo a mi mamá también y que entre los dos pues tratáramos de solventar la situación que nos aquejaba a los tres, de sacar lo mejor de lo malo pues. Como te comenté que había un montón de procesos médicos previos a la biopsia que hacer, pues yo un día me levanto tempranito a las 7:30 de la mañana porque tenía que ir al médico a buscar unos exámenes, los resultados de los exámenes del corazón de mi tía, que ella no tenía nada en el corazón, pero para verificar que su corazón estaba óptimo para el procedimiento de la biopsia. Y antes de salir de la casa, pues le digo a mi mamá, chao mamá, me voy, vengo ahorita, voy a buscar los resultados de la tía. Por su cara parecía que no había dormido nada o había dormido muy mal, lo cual no era raro en ella tampoco. Claro, obviamente me bajo del vehículo para entrar, porque no puedo entrar con el vehículo porque está todo bloqueado. Entonces, las miradas todas, de ahí viene, ¿sabes? Que yo no me lo esperaba, pues, porque para mí fue como que, ok, alguien se lanzó, pero nunca me imaginé que iba a ser mi mamá o mi tía. Pero el solo hecho de yo bajarme del vehículo y que todo el mundo me estuviera mirando, para mí fue como que, la puta madre, mi mamá. Y claro, en lo que llego y veo que está mi mamá ahí, pues, fue un choque. Es como que tú no crees que te pueda estar pasando a ti.
La puta madre me dejaste solo. ¿Por qué? ¿Por qué coño me dejaste solo? Esa fue mi primera reacción. Escuchar estas historias duele, pero es completamente necesario. En Chile, entre 5 y 6 personas se quitan la vida todos los días y por cada suicidio consumado hay 20 intentos por detrás. Es decir, la cifra podría ser mucho más alta. Y además de eso, hay algunos que simplemente no se documentan o se disfrazan como si se tratase de un accidente. Lo más alarmante es que durante estos últimos años la cifra de jóvenes y adolescentes que han terminado quitándose la vida ha aumentado muchísimo. Algunos dicen no haber tenido quien los escuchara, quien los apoyara en ese momento y terminan tomando esta terrible decisión. El suicidio no es un acto egoísta ni una decisión repentina. Muchas veces se trata de la respuesta de un dolor tan profundo que encontró que esa era la única salida. Por eso es tan importante hablar de este tema. Hablar del suicidio y de la gente que termina quitándose la vida es un acto de cuidado colectivo. Joaquín Miranda lo sabe bien. Después de convivir con la esquizofrenia al estar internada en un centro de salud mental y después de un intento de suicidio, decidió retomar el control de su vida, demostrando que es posible. Y no solo eso, sino que a través de su obra literaria, Psicosis Lúcida, relata de una manera poética cómo fue el paso por este centro de salud mental y cómo fue que logró salir de este episodio de su vida y convertirlo en una pieza de arte que seguramente ayudará a muchas personas. Yo creo que lo más duro, si bien vi cosas que espero no ver más, lo más duro fue que todavía no logro sacarme de encima eso que me dijeron tanto que se me metió en la cabeza, que es que tú eres una cosa, tú no eres una persona. Yo viví violencia física y psicológica. Yo mandé a la mierda a los psiquiatras, dije no voy a ir más. O sea, no les importa el paciente, qué es lo que hacen. Si tú llegas con un problema que te impide trabajar, te van a dar un fármaco para que puedas trabajar. Entonces no sanan, solamente atacan la superficie y tampoco les importa mucho si eso tiene efectos secundarios, ¿no? Les da igual. Tuve una crisis de pánico a los 15 años y me llevaron donde una psiquiatra que no vio algo que era evidente. Yo en ese momento estaba tomando un fármaco para el acné que está comprobado que puede producir psicosis o crisis de pánico, cosas así. Entonces, pero eso pudo haber detonado la crisis de pánico. En vez de eso, la psiquiatra me empezó a medicar con otras cosas nada que ver, a tal punto que algunos de sus fármacos me hicieron alucinar. Y en una de esas alucinaciones puse en riesgo mi vida y ahí decidieron internarme. Fue una negligencia, o sea, yo nunca hubo un criterio muy claro para la internación. Y la experiencia de la internación cuando tienes 15 es tremenda, porque el nivel de violencia que uno vive es muy potente, te tratan como una cosa. Mientras te atiborran de fármacos, no te dejan ver a tus seres queridos y estás rodeado de gente que te da las mismas o peor. Este es un evento traumático. No voy a decir dónde porque me van a demandar si lo digo, pero privada. Tienes, según lo que he investigado, tienes un punto de vista muy interesante acerca de las personas psiquiatrizadas. Me gustaría que contaras un poco qué es una persona psiquiatrizada para ti y cómo fue que acuñaste este término en tu libro, que es lo que vamos a tratar a continuación. Pero como introductorio al tema del libro y qué te inspiró a escribirlo, me parece que es muy interesante que expliques qué es para ti una persona psiquiatrizada. Las víctimas de la psiquiatría. Te voy a dar una explicación. ¿Cuál es el objeto de estudio de la medicina? El cuerpo humano. Si tú vas, no sé, al geriatra, estudia el cuerpo humano a partir de cierta edad. Si tú vas al dermatólogo, estudia una parte del cuerpo humano, que es la piel, o sea, el cuerpo humano. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría? No es el cuerpo humano. Llamémoslo mente, llamémoslo psique, lo que sea, pero no es el cuerpo humano. O sea, ya son ramas separadas. Luego, la medicina trabaja con el método científico. O sea, antes de sacar un fármaco al mercado, tienen que probarlo en el método científico. Se comprueba, se evalúa, se testea y se analizan los resultados. En psiquiatría no. Psiquiatría es especulativo, es pseudocientífico. Entonces son áreas separadas. Y creo que un gran problema es justamente que nosotros como sociedad les dimos el estatus de médico a los psiquiatras, cuando no lo son. Y eso hace que ellos tengan un poder tremendo sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Y aquí entra el tema del psiquiatrizado. Confiamos ciegamente en lo que dice un psiquiatra, aunque eso nos interne, aunque eso nos
deforme el cuerpo. Yo te diría que un psiquiatrizado es todo aquel que carga con una etiqueta psiquiátrica, por ejemplo, esquizofrenia, autismo, bipolaridad. Ahora están de moda muchos trastornos yo no me lo sé, pero muchos trastornos de no sé qué cosa. La psiquiatría es un juego de poderes. De hecho, hay muchos libros ya que comparan los hospitales psiquiátricos con las cárceles, por ejemplo. Un psiquiatra literalmente tiene el poder de tu química cerebral. En los juicios, muchas veces los poderosos contratan a un psiquiatra para que se les considere inimputables porque psiquiátricamente no están. O sea, los psiquiatras tienen mucho poder, controlan la vida de las personas, las medican como quieran y como los medicamentos generan dependencia, se aseguran de que vas a ir siempre. Me interesa muchísimo el libro Psicosis Lúcida, un libro que escribiste tras tu experiencia en la internación. Quería sobre todo saber qué te motivó a escribir Psicosis Lúcida y a compartir una experiencia tan personal como tu internación psiquiátrica a los 15 años. Cuando lo escribí estaba haciendo un magíster en escritura narrativa en la Alberto Hurtado. Y yo iba a escribir de otra cosa, pero básicamente lo que quiero decir es que la tesis era un libro. Entonces había que escribir un libro de no ficción. Y coincidió que en esa época yo me enteré que es un derecho acá, yo no tenía idea, que el paciente tiene acceso a su ficha clínica de internación. Apenas me enteré, fui a la clínica a exigirla. Y cuando vi la ficha me sorprendí de un montón de cosas. Y se la mostré a mis papás, dije, miren lo que pusieron acá, qué horror. Y estaba en eso cuando en una reunión con un profesor me dijo, mejor habla de esto que está bueno, es interesante, es novedoso, hace falta una voz así. Pero partió como un proyecto académico. De partida en Chile publicar es un privilegio. O sea, que te ofrezcan publicar es un privilegio. Poder hablar de esto también es un privilegio, porque la mayoría de las personas que han vivido esto no se atreven a hablar por el miedo a que no las contraten, a exponerse, etc. Entonces dije, esto no es menor, porque tengo una voz, tengo el privilegio de publicar, me lo están ofreciendo, y en el mejor de los casos este libro actúa, o sea, abre la discusión, lo pone sobre la mesa, y eso me motivó a publicarlo, y afortunadamente está siendo así, cosa que yo pensé que iba a tardar un poco más, pero está funcionando. Bueno, yo no controlo lo que va a ver los lectores, pero primero no me gustaría que vieran acá el libro de la vida de Joaquín, no, sino que esto es la punta del iceberg, y me gustaría que hubiese mayor empatía con los psiquiatrizados justamente. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando uno toma la micro y hay una persona en silla de ruedas, la gente se pelea por ayudar a esta persona. Lo mismo con los ciegos, con los mudos, etc. Pero cuando alguien está en la micro y ves que alguien está alucinando o está así, no sé, eso genera miedo, rechazo, preocupación, la gente esconde los celulares y esa persona puede estar viviendo una crisis de pánico horrorosa. A mí lo que me gustaría es que cambie la visión con esas personas, que le dicen los loquitos de la calle, qué sé yo, acérquense, háblenle. No, son personas, son parte de la sociedad. En Chile, 1 de cada 5 personas tiene síntomas de algún problema o patología de salud mental y solo 40% logra recibir atención médica. En promedio, en el servicio de salud pública, el tiempo de espera para obtener una consulta con algún especialista de salud mental es de al menos 8 meses. Decir que uno está mal, que necesita ayuda, todavía es percibido como un acto de debilidad. Por eso la gente se esconde detrás del trabajo, se esconde detrás de la soledad, se esconde detrás inclusive del consumo. Por eso es que la gente se encierra en sí mismo, decide no hablar y estos problemas siguen agravándose con el tiempo. El bienestar no se trata solamente de no estar enfermo, se trata también de la manera en la que percibimos la vida, de la búsqueda de propósito y también de la manera en la que conectamos con los demás, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Por eso decidimos también hablar con el doctor Claudio Araya, quien nos explica un poco de esto, un profesional que tiene años investigando con respecto al propósito, a la búsqueda de sentido, y cómo todas estas cosas y las conexiones que tenemos con personas de nuestro entorno y que hacen parte de nuestra vida pueden mejorar significativamente nuestra salud mental. No solamente con las personas que hacen parte de nuestra vida, sino con nuestros vecinos, con nuestro entorno, con la naturaleza, también con las redes sociales, que han sido parte fundamental del empeoramiento de las relaciones entre personas, porque ahora nos relacionamos con una pantalla. Las relaciones humanas dejaron de ser humanas, dejaron de ser conexiones en la vida real y pasaron a ser likes, views, comentarios, y a raíz de esta revolución de las redes sociales, pues estas interacciones
de la vida real se transformaron en interacciones que pertenecen a una fantasía, a un mundo virtual. Antes las cosas se solucionaban de una manera más directa y ahora se solucionan a través de funas, a través de desprestigiar al otro, reclamos a través de internet, pero no se enfrentan los problemas de manera directa como solía ser en el pasado. Es un problema muy complejo también el de la soledad. Quizás el Estado podría contribuir con desarrollar políticas públicas que permita que las personas se conecten entre sí. Y cuando digo conectar no me refiero a generar más redes sociales o más conectividad digital necesariamente, sino promover el encuentro cara a cara, persona a persona. Es verdad que la tecnología nos puede acercar. Si tú vives lejos de tus seres queridos, la tecnología es maravillosa, pero también es cierto que también genera la sensación de pseudo cercanía. O sea, alguien que tiene redes sociales y tiene 10.000 seguidores no necesariamente se va a sentir más acompañado que alguien que no tiene redes sociales y que genera vínculos significativos con otros. Yo creo que es importante, en primer lugar, reconocer que nuestras redes sociales no son unas aplicaciones en el teléfono. Nuestras redes sociales son nuestros vínculos significativos, nuestra familia, nuestros amigos, y dedicarle tiempo y energía a ellos. ¿Cuánto tiempo podemos usar y gastar diariamente en redes sociales, la que llamamos redes sociales? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando a compartir con nuestros seres queridos? A nivel social, políticas públicas, el Estado y las organizaciones sin fines de lucro pueden contribuir a generar espacios de encuentro. Por ejemplo, actividades en plazas, juntas de vecinos, actividades culturales, generar el encuentro cara a cara, promover esos encuentros. Yo creo que ahí la cultura, el arte juegan un rol central. Pero no basta con eso. Yo creo que también todos tenemos una responsabilidad individual, personal, de promover y de cultivar los encuentros cara a cara. Es decir, lo analógico, lo personal, lo cercano no reemplaza lo digital. La tecnología es maravillosa, pero si la sabemos usar bien. Si no, puede ser desastrosa. Casos como lo que pasa con el ciberbullying, niños en colegios que se ven acosados. Podemos pensar que la tecnología, y esto es una analogía que yo le escuché a un investigador, los teléfonos móviles, la tecnología es una especie de realidad virtual que amplifica lo que nos pasa como seres humanos. Si tú tienes una buena experiencia, la tecnología puede amplificar esa buena experiencia. Si tú tienes una mala experiencia, esa tecnología te puede permitir ampliar esa mala experiencia. En un ejemplo sencillo, no sé, si tú vas en un vehículo y alguien te choca, tú puedes funar a la persona que te choca y por redes sociales puedes generar todo un movimiento que lo que antes ocurría y se resolvía ahí, ahora se amplifica. Si tú estás en un colegio y tienes un problema con un compañero, claro, la tecnología tiene el potencial de que ese conflicto se amplifica. Entonces, hoy día necesitamos aprender a relacionarnos con las redes sociales de un modo más saludable. Y eso significa aprender a resolver conflictos de manera más directa. Cultivar el bienestar no es solo prevenir la enfermedad. Cultivar el bienestar es algo que tenemos que hacer activamente. ¿Y qué hacer en concreto? Cultivar una salud física. Para la salud mental, lo primario es tener una buena salud física. Bueno, hacer deporte, tener una buena dieta. Reconocer que los vínculos no es algo que nos ocurre como que nos pasa en la vida. También podemos cultivar relaciones saludables y ser proactivos en eso. Invitar a tomar un café a nuestra pareja. Bueno, cada realidad es distinta, ¿no? Pero promover relaciones saludables. Cuidar que los niños, por ejemplo, se sabe hoy día que la tecnología tiene un alto impacto en los niños pequeños. Entonces es importante, por un lado, retrasar el ingreso de los niños a la tecnología y cuando lo hagan, hacerlo de manera cuidada. Que los padres estén al lado de los hijos cuando se vayan acercando a la tecnología. Meditar es una estrategia muy significativa de bienestar, tiene mucha evidencia científica. Cada día hacerlo lo que uno pueda, es decir, cultivar tiempo de silencio, de volver al cuerpo, de quedarnos quietos, ha demostrado tener un alto impacto sobre el bienestar. Dormir bien, descansar bien. Se sabe que, no sé, 6 horas o más de 6 horas de buen dormir contribuyen enormemente al bienestar. Si tú duermes poco y mal, eso, contrariamente a lo que mucha gente cree, reduce enormemente tu productividad. Si tú duermes 5 horas, 4 horas, no le estás haciendo bien a tu salud, y no solo a tu salud, estás rindiendo peor. Yo creo que el propósito es algo primario, es decir, hacernos la pregunta de ¿para qué estoy aquí? No solo a nivel individual, sino cómo yo puedo aportar al mundo en el que estoy viviendo. Hacernos esa pregunta en serio, darnos el tiempo de indagar en ello, puede transformar nuestra vida realmente. Desarrollar una vida con propósito quizás es lo primordial o quizás el primer paso que tenemos que dar para cultivar una buena vida. El factor común entre todas las personas que hicieron posible este reportaje es uno solo:
Todas coincidieron en que la compañía de sus seres queridos y su presencia activa durante los momentos más traumáticos fue fundamental para volver a levantar la mirada y seguir adelante. Cuando te sientas solo, cuando creas que no puedes más, cuando todo parezca perder sentido, recuerda esto. Siempre hay alguien que valora profundamente tu existencia. Puede que no lo digan todos los días, pero tu vida le da sentido a la vida de quienes te rodean. Y si estás del otro lado, recuerda, aunque sea de vez en cuando, a esa persona de tu círculo que siempre hace reír, pero que a veces se encierra en sí misma, a quien le cuesta pedir ayuda. Escríbele, llámalo, pregúntale cómo está. Nunca sabemos si, con ese gesto, estamos salvando una vida. Porque la vida, incluso en sus días más oscuros, siempre es la mejor opción.